Bienvenidos a otra clase de Ingeniería Económica. En esta ocasión veremos el tema 1.6, equivalencias. La agenda a desarrollar el día de hoy son la definición de equivalencias y veremos algunos ejemplos de equivalencias. Lo primero a entender es qué es la equivalencia. Todos utilizamos equivalencias en nuestro medio para convertir, por ejemplo, libras a kilogramos o un centímetro a un pie o milímetros a pulgadas. Siempre utilizamos equivalencias para poder llevar dos cantidades numéricas que son diferentes, las podemos hacer equivalentes, o sea, iguales, solo que en diferente sistema numérico. Pero cuando nosotros hablamos de una equivalencia económica, consideramos el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés. Por eso, la equivalencia económica implica que todas dos o más sumas diferentes de dinero en diferentes puntos del tiempo tienen el mismo valor económico. Eso no significa que tienen el mismo valor numérico, pero sí tienen el mismo valor económico. Hay que tener presente que estas dos sumas van a ser de igual magnitud, o sea, el mismo valor numérico, si ambas se encuentran en el mismo punto del tiempo. O llevamos una de ellas a un punto determinado y la otra está en ese punto, o a un punto que nosotros podamos definir. Esto significa que si tenemos varios flujos en diferentes puntos en el tiempo, pueden ser iguales a un solo valor en un punto específico del tiempo, ya sea como valor presente, una serie periódica o valor futuro. Veamos algunos ejemplos de equivalencia. Ejemplo 1. Don Patricio da servicios de mantenimiento a una red de empresas gastando de manera anticipada $5,000 mensuales. Si sus proyecciones de ingresos mensuales son de 5,600, determine la tasa de inversión periódica mensual y su correspondiente tasa nominal. Es de tener presente que no conocemos la tasa, pues es lo que nos están preguntando, pero sí sabemos que la tasa efectiva es una tasa mensual. Por lo tanto, nuestra línea de tiempo va a estar en meses. Los flujos que nosotros vamos a colocar van a ser desde el punto de vista de don Patricio. Así, don Patricio tiene gastos por anticipado de 5,000 todos los meses y recibe ingresos de 5,600 al final del periodo. Por ejemplo, ambos son en el mismo periodo 1, pero uno es al inicio del 1, que caería en 0, y el otro es al final de 1. Y como estos gastos e ingresos se van dando consecutivamente, estos se consideran como una serie. Para poderlos resolver, nosotros decimos que costos equivalen a ingresos. Para que esta equivalencia se vuelva una igualdad, nosotros debemos de colocarlo en el mismo punto del tiempo. Así, volveremos una serie de fin de periodo a una serie de inicio de periodo. Esta puede ser una solución. También podríamos pensar en una solución de volver la serie de inicio de periodo a una serie de fin de periodo. ¿Cómo lo haremos? Tenemos ambas series y como costos son iguales a ingresos, utilizaremos el factor P dado F. Entonces, como lo que necesitamos moverlo solamente es un periodo, nosotros decimos que para que 5,600 se vuelvan $5,000, lo vamos a multiplicar los 5,600 por el factor P dado F para una tasa. Esa tasa es la que va a ser el factor de conversión y un periodo de 1. Entonces, eso es lo que hace. Pero ¿cómo funciona esta fórmula? ¿Cómo es que pasamos de una sola vez de una serie de fin de periodo y lo estamos retrocediendo? Bueno, esto es sencillo. Pensemos en un solo dato. Estos 5,600 con el factor P dado F para la tasa que buscamos y un periodo multiplicado por eso se vuelven 5,000. Ahora veamos lo que pasa si tomásemos solamente el segundo flujo, que serían los mismos 5,600. Cuando convertimos o multiplicamos por ese factor,
vuelven a pasar. Y así sucesivamente para todos y cada uno de los flujos que están ahí. Así es como nosotros volvemos una serie de fin de periodo a una serie anticipada. Podemos hacer el mismo efecto si nosotros multiplicamos la serie de inicio de periodo por un factor f dado p para una tasa determinada y una n de 1. Pero como lo que necesitamos es volverlo de inicio de periodo, seguimos utilizando el mismo factor. Ahora, como lo que nos están preguntando es y, nosotros consideramos que es más fácil hacerlo por el tipo de fórmula o despejarlo de la misma ecuación. Despejando y, tenemos que y es igual a la raíz enésima de f sobre p menos todo esto menos 1. Entonces metemos los datos y tenemos que y es igual a 0.12 o el 12% mensual. Pero, ¿qué tanto nos interesará la tasa efectiva cuando me están preguntando esa tasa nominal? Entonces, debemos de dar como respuesta cuál sería la tasa nominal. Y para eso tenemos la fórmula que la tasa nominal es igual a la efectiva por el número de capitalizaciones que se dan en un año. En este caso, tenemos 12 capitalizaciones en un año, puesto que hay 12 meses en un año, y la tasa nominal sería el 144% capitalizable mensualmente. Dice, la tasa de inversión periódica mensual que iguala los costos a los ingresos es del 12% y su correspondiente tasa nominal del 144% capitalizable mensualmente. Ahora, voy a dejar una inquietud para que ustedes lo traten de resolver. ¿Qué pasaría si yo tomara solamente el primer flujo y encontrara el interés ganado? Recuerden que el interés por periodo se define como P por I. Si nosotros despejamos de ahí, ustedes van a notar que va a dar el mismo resultado que hemos obtenido con este procedimiento. Los dejo que ustedes lo puedan realizar por su propia cuenta. Ahora veamos el ejemplo 2. Si el valor actualizado de una serie de desembolsos no uniformes que disminuye una cantidad de 475 cada año durante 10 años es de 13.333, determine el valor del primer desembolso considerando una tasa de interés del 21%. Nosotros recordaremos que ya hemos dicho que cuando no me dicen el tipo de capitalización, nosotros vamos a asumir que esa es una capitalización anual. Por lo tanto, nosotros trabajaremos en años como mostramos en la línea del tiempo. Tenemos que ese valor presente de 13.333 es equivalente a un gradiente decreciente que tiene una base que es nuestra incógnita, que disminuye $475 cada año. Así colocamos nuestro modelo matemático y, como podrán observar, lo que estamos haciendo es convirtiendo ambos flujos a una serie que va desde 1 hasta 10. Por eso decimos que P multiplicado por el factor A dado P para el 21% y 10. Con eso estoy convirtiendo ese valor de P a una serie que va desde 1 a 10. Y A sub B menos 475 multiplicado por el factor A dado G, 21% para N periodos de 10, está volviéndolo una serie equivalente. Todo eso es una serie equivalente del gradiente. Pero es de notar, y eso es muy importante, que la tasa del 21% en nuestras tablas no está. Por lo tanto, es mucho más fácil hacerlo a través de la fórmula. Buscamos esa fórmula y introducimos los datos que ya tenemos. Así, colocamos y deducimos que A sub B es igual a 4.721.36. Entonces la conclusión sería
que el valor del primer desembolso de una serie no uniforme que disminuye 475 cada año durante 10 años y es equivalente a un valor actual de 13.333, es de 4.721.36, evaluado con una tasa del 21% anual. Recordando que no solamente debemos de dar la respuesta a lo que nos están preguntando, sino el periodo de estudio en que nosotros estamos trabajando, que en este caso son 10 años, y la tasa de interés con la que nosotros estamos evaluando dicho proyecto. Por eso es este tipo de conclusiones que muchas veces lo vemos un poquito largo, pero eso daría toda la información necesaria para que cualquier persona comprenda lo que nosotros, cómo lo hicimos, o lo que nosotros tratamos de explicar. Veamos el siguiente ejemplo. Determine en cuántos años se acumulará una cantidad de $45,000 si una persona deposita 1.700 anuales a una tasa de rendimiento del 2.5% mensual. Ya sabemos que es una tasa efectiva mensual, por lo tanto la línea del tiempo va a ser en meses. Y lo que nosotros queremos es que al final de n periodos nosotros logremos un monto de $45,000. Entonces, ese monto de $45,000, donde n es nuestra incógnita, será equivalente a cantidades o desembolsos periódicos. Es de notar que a pesar de que son continuos de igual magnitud, pero no son continuos, sino que son periódicos. Es de aclarar eso, puesto que no se da de periodo en periodo, sino que se da cada año, o sea que se da cada 12 meses. Por lo tanto, eso no se puede considerar como una serie, más sí se puede convertir en una serie para poder encontrar nuestro n. Para poder encontrar la serie equivalente de esos 1.700, decimos que esa serie sería a esos 1.700 por el factor A dado F del 2.5 para un periodo de 12, dándonos un valor de $123.233. Ahora, sí podemos decir perfectamente que esos $45,000 es equivalente a 123.233, pero es de recordar que no están en el mismo punto del tiempo, así que hay que llevarlos a un mismo punto del tiempo. Ahora, se preguntarán, ¿cómo esa fórmula me convirtió esos valores a una serie? Veámoslo. Tomemos el primer valor y utilicemos, lo queremos convertir a una serie que va desde 1 a 12. Pues eso es lo que hace esta fórmula que nosotros hemos encontrado o es la que hemos utilizado con anterioridad. Me dice que esos 1.700 los voy a convertir en una serie de 1 a 12 o una serie de 12 periodos, dándonos un valor de 123.23. Sustituyámoslo, pero ¿qué pasa si yo tomo el segundo desembolso, o sea, el que está en el mes 24? Utilizando el mismo factor, vamos a notar que nos da exactamente lo mismo. O sea que con el mismo factor vamos a tener una serie desde 13 hasta 24 del mismo valor. Y si hacemos lo mismo con el siguiente, pasará lo mismo y así sucesivamente. Ahora sí nosotros podemos decir que como son continuos, o sea, no hay un momento en que no sea consecutivo, o sea, va de 1 a 2, de 3 a 4, así sucesivamente de 12 a 13, esos 123.23, entonces ahora sí es una serie. Y así es como resultó ese valor o esa equivalencia. Ahora debemos de llevar estos dos flujos a un mismo punto del tiempo. Lo que se ha hecho es ahora los 45,000 volverlos una serie de n periodos para tener ambos flujos en el mismo punto del tiempo. Y entonces se da la igualdad o lo que era equivalente se volvió una igualdad. Sustituyendo datos, tenemos que el factor
ha dado F para 2.5% y n periodos es igual a 0.00274.